Nuestro WhatsApp 3794 65 90 45. Bicicletería Vole. Si sos un buen contribuyente, en Acor tenés múltiples beneficios y descuentos en tus impuestos. Ponete al día y aprovechalos. Ingresá en acor.gov.ar/servicios y conocé las opciones de planes de pago para regularizar tu situación. Te ofrecemos financiación de hasta 24 cuotas. Además, podés realizar liquidaciones y pagos en línea desde la comodidad de tu casa. Acordate, ingresá a www.acor.gov.ar/servicios. Primero Corrientes, primero Acor. Tu lugar en Corrientes es Ombú Pizza and Food. Vení a comer o tomar algo a un lugar increíble de la costanera. Además, los fines de semana, bandas en vivo de primer nivel. Todo esto con el aval de Casinos del Litoral. Ya sabes, tu lugar en Corrientes es Ombú Pizza and Food, Costanera y Pellegrini. Juega únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Cubrimos la provincia con la mejor programación. Escuchanos en AM900 y FM Capital 95.3. Somos Radio LT7. Jóvenes y no tanto. Todos los sábados de 11 a 12, un programa cargado de política, actualidad, deportes, economía, preguntas picantes y mucho más. Jóvenes y no tanto. Con Máximo Gómez de Llano, Baltasar Costaguta y Juan Tomás Diyu. Todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los domingos a las 12 del mediodía. Transmitiendo siempre desde el gigante de la región, LT7, Radio Provincia de Corrientes. AM900 y FM Capital 95.3. Take you high like the weed, replacing feelings with a bag Louis V. So G, me I tell you run the money. Obsessed with my pretty pink flesh. When I'm outside, it be getting all pressed. Hot gal body look like it live in a Gemini. Ain't gonna submit to a man, I ain't no beginner. No, man, I stress over boys. I can do without them cause I got my toys. Yeah, all you are dogs. So when you get this, put you in all fours. Oh, you need a big man. Aston Martin, big mansion, no apartment. I keep you working, but it's loving. High hopes, but it's all for nothing. Yeah. I miss you every single day, but you don't even look my way. I really wish you were obsessed with me. I miss you every single day, but you don't even know my name. I really wish you were obsessed with me. You don't even notice when I touch down in your city. I used to be top of your mind. Muy buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes y No Tanto. Mi nombre es Máximo Gómez de Llano. Hoy estoy acá en el estudio con mis fieles compañeros Juan Tomás Diyu y Baltasar Costaguta. ¿Cómo están, muchachos? Hola Máximo, hola a toda nuestra queridísima audiencia. Yo la verdad que me encuentro muy bien en esta mañana de sábado y espero que estén teniendo todos una hermosa mañana. Así es, muy bueno a todos nuestros oyentes, espero que tengan una grandísima mañana y bueno, estamos en otra mañana cargada de noticias, como siempre, ¿no? Segundo programa que ya se va a volver extendido. El anterior, la verdad que un lujo, nos gusta tener un tiempito más, porque inclusive nos permite hacer algo que podemos llegar a hacer hoy, que es tener dos entrevistados en un mismo programa. Exactamente. Cosa que anteriormente no nos daba el tiempo. ¿Hemos tenido? Creo que sí hemos tenido, pero no nos quedaba nada de tiempo para hablar nosotros. Me acuerdo que en el marco de las elecciones... Sí, hemos tenido dos candidatos a la vez. O cuando vino Bernie.
Creo que ahí tuvimos entrevistas. Ah, puede ser. Una tras otra. Sí, una tras otra, y después una vez lo entrevistamos a Germán y a Noel, ¿puede ser? Creo que sí. Creo que sí. Porque a mí me suena un programa de 2 entrevistas con Noel, por eso. De igual manera, tenemos tiempo para charlar, tenemos un ratito antes de los invitados especiales del día de hoy, así que me parece lo ideal empezar con una de las noticias, sobre todo teniendo en cuenta la situación que está ocurriendo en Buenos Aires. Empezar con la cuestión de Kicillof, porque se está pudriendo todo en el kirchnerismo. Está habiendo una gran fractura y el gran protagonista es Kicillof, quien va a lanzar su propia fuerza política este mismo sábado, en medio de todas las tensiones que está teniendo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a hablar del cepo también en el programa de hoy. Yo sé que muchas personas han escuchado al ministro de Economía, Toto Caputo, hablar de la liberación del cepo, pero yo sé que muchos dicen, ¿qué es el cepo? ¿En qué nos beneficia a nosotros la liberación del cepo? Bueno, vamos a estar explicando también todo lo que conlleva la liberación del cepo, que Milei en el 2017 dijo que tenía la fórmula de cómo hacerlo, y hoy en día ya lo hizo. Por supuesto. Vamos a dar comienzo entonces con la de Kicillof y continuamos con esa. Tenemos que empezar ya que el gobernador bonaerense Alex Kicillof continúa intensificando su estrategia electoral de cara a estas elecciones legislativas que sabemos que van a ser el 7 de septiembre y posteriormente creo que el 26 de octubre es la que van a ser las nacionales, así que está habiendo toda una disputa por ahí. Contanos un poco, Balta. Sí, Kicillof sigue armando su estrategia de cara a las elecciones legislativas que serán el 7 de septiembre tras haber oficializado el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Este fin de semana va a presentar la iniciativa El Futuro en Movimiento, que es una acción territorial con más de 100 actividades en plazas bonaerenses, pensada para fortalecer su gestión y tomar distancia del gobierno nacional con Milei. Recordemos los fundamentos de Kicillof para desdoblar los comicios. Tenemos un audio para esto, así que ponelo por favor, Oscar. Votar el mismo día, combinando 2 modalidades distintas, sería un caos. Surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían así las posibilidades de que un ciudadano que va a votar no lo pueda hacer de manera efectiva según su preferencia. Por eso, lo que está ocurriendo es lo que describo. Se está buscando formas de solucionar. Yo no puedo convalidar esta situación. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Por eso, como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras. Ahí podíamos escucharlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, también conocido como Kitty-Love, porque tiene ese amor con los gatos, entonces es un apodo que se ha ganado. Y la verdad que me parece una estrategia bastante indicada para continuar con el mandato, ya que Cristina está parecido a la situación que era Alberto, que es un barco que se está hundiendo. Sí, igual. Y lo más inteligente que puede hacer es desligarse, formar su propio partido. Sabemos que hoy en día del bloque de los peronistas kirchneristas es el que más destaca de todos, es el que más mide. Ya ha ganado en Buenos Aires y yo creo que es lo más indicado para estas elecciones. A ver, es el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. Reelecto. 2 veces los bonaerenses dijeron, yo quiero que este tipo sea mi gobernador. Entonces, estamos hablando de el opositor con más fuerza política a nivel país. Porque la provincia de Buenos Aires es un país. Directamente tiene el tamaño de un país. Es más grande, tiene más metros cuadrados que Uruguay. Sí. Entonces, kilómetros cuadrados que Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Como dijo Juanto, Cristina hoy en día se transformó en un ancla. Porque ya no tiene el respeto que tenía antes, porque en sus conferencias de prensa ya no convoca a la gente que convocaba antes, porque ha perdido seguidores en las redes sociales, porque las personas o los votantes o sus ex votantes le dejaron de creer. A ver, Cristina está condenada
en 2 instancias por la causa vialidad. ¿Está a un paso de una sentencia firme para estar en cana? Está a un paso de sentencia firme de estar presa. Y ella quiere seguir en política. Ella quiere seguir en política, quiere ser legisladora en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, Kicillof, ¿qué dice? Voy a armar mi propio movimiento, mi propio espacio político. Bien, teóricamente lo presenta hoy, esta tarde. Exactamente. Veremos, su lema, como bien dijo ahí, es que hablar directamente con la gente, que la gente pueda reflexionar. Por eso es que también puso en 2 fechas diferentes estas elecciones, ya que tiene la facultad los gobernadores de elegir las fechas en las cuales se van a dar las elecciones, y hay que ver cómo repercute también esto. Sí, pero yo creo que esto va a repercutir muy mal, sobre todo en el espacio del peronismo, ¿no? Yo entiendo que con las internas que hay en La Libertad Avanza, con Victoria Villarruel, que hubo con Marra, que muchos le están soltando la mano a Milei, que La Libertad Avanza se está desligando, parece, completamente con el PRO, uno dice, bueno, es el momento adecuado para que el peronismo una sus fuerzas y gane las elecciones. Pero no, parece que esto no va a pasar. Parece que tenemos a Moreno de un lado, parece que tenemos a Cuneo de otro lado, tenemos a Cristina encabezando un frente, Kicillof ahora armando un nuevo movimiento que se va a llamar El Futuro en Movimiento, valga la redundancia. Entonces, parece que no están utilizando la frase divide y vencerás, porque ellos mismos se están dividiendo. Sí, mirá, Kicillof, más de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires lo apoyan. Más de 40 intendentes, estamos hablando de una cantidad de ciudades, y sabemos que él es muy fuerte en provincia de Buenos Aires, e incluso, dentro del peronismo es el más fuerte, estamos de acuerdo. Es el más fuerte, creo que es el peronista con mayor cantidad de intendentes a su favor, que van a jugar a su favor, y además es muy bueno relacionándose con los punteros políticos. Mirá, Es decir, que es muy bueno para convocar masas, es de los políticos más convocantes a nivel país, Kicillof, y es inteligente para conformar alianzas. Sí. Así que yo les digo, ojo con Axel Kicillof. Pero, como bien mencionabas, Máximo, me parece muy interesante esta cuestión de que en el momento en el cual más deben unirse es cuando más tensión hay, cuando la fractura está aún más abierta, porque acá los únicos protagonistas de esta cuestión no son solamente Kicillof y Cristina. Obviamente siguen siendo las 2 mayores figuras, pero también salió al cruce Grabois, por ejemplo, que vamos a hablar más tarde si nos da el tiempo, en contra de la pelea entre ambos. Sabemos también que por ejemplo, uno de los candidatos, Santoro, está haciendo un spot, y que hay gente que sale al cruce. O sea, es un momento de mucha tensión en el peronismo, cuando tendría que haber todo lo contrario. Tendría que haber unión, y lastimosamente yo no sé cómo les vayan las elecciones, pero yo no creo que ganen muchas bancas, a diferencia de otros años. No, a ver, yo te voy a explicar, yo te voy a dar mi opinión. En Ciudad de Buenos Aires, yo creo que sí. Son fuertes. Yo creo que Santoro va a quedar primero o segundo. ¿Por qué? Porque la gente está muy enojada con Jorge Macri, con la gestión del PRO. Sí, totalmente. Y ellos no reconocen su error. Y te adelanta. Yo me acuerdo, sí, por ejemplo, del senador Mayans, en su momento hablando en el Congreso de la Nación, diciendo que, esto todo época de Alberto Fernández, diciendo que ellos habían vuelto, pero que no habían logrado ser mejores. Bueno, hasta ahora la autocrítica en el PRO no se ve, y eso es lo que preocupa, le preocupa a los ciudadanos. Entonces yo creo que al PRO lo van a castigar con el voto. Va a quedar tercero en Cava. ¿Vos decís? Sí. Primero puede ser o La Libertad Avanza con Adorni, o Unión por la Patria, en este caso con Santoro, pero está ahí. Pero muchachos, tercero los Penatos. Para continuar por supuesto, para continuar con esta charla, vamos a traer el primer invitado del día de hoy. Él es Ignacio Montes de Oca, es periodista, es escritor, fue colaborador en el programa de televisión de Jorge Lanata, actualmente está en TN, experto en corrupción, y trabaja para medios gráficos nacionales y extranjeros desde el año 1990. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Máximo te habla. Buenos días. Buenos días. Te queríamos preguntar, a ver, hace mucho que ejerces la profesión, quería preguntarte por el panorama político actual. ¿Cómo ves el panorama político actual en comparación con años anteriores o décadas anteriores? Lo que estoy viendo es que, a diferencia de años anteriores, está todo mucho más atomizado. Es muy difícil saber
lo que va a pasar en cada una de las elecciones, porque hay demasiada oferta política y ya estamos muy lejos de esos tiempos en donde era kirchnerismo versus antikirchnerismo o peronismo radicalismo. Hoy es cada vez más difícil saber qué es lo que va a suceder en una elección, y en la última elección presidencial lo vimos. La Argentina se dividió en 3 tercios y un remanente, y nadie tiene hoy la capacidad de imponerse al resto con una mayoría del 52%, como pasó en aquel momento con Cristina Kirchner, o una mayoría como la que logró en su momento Macri o Alberto Fernández. Hoy la oferta es tan diversa y tan diferente que solamente podemos saber qué es lo que va a pasar en el momento inmediatamente posterior en que se anuncien los resultados electorales. Ahora bien, una de las noticias que más repercutió en este último tiempo es la cuestión del préstamo del FMI y por supuesto lo que conlleva, que es el cepo. ¿Cómo cree que estas medidas pueden terminar afectando o cambiando las elecciones legislativas que están acá a unos meses de distancia? ¿Cree que va a repercutir de manera positiva para La Libertad Avanza o se va a seguir manteniendo esta división en 3 tercios, como bien mencionás? A ver, lo que tenemos que diferenciar es el anuncio del efecto concreto. El público no es tan sofisticado como para entender cuál podría ser el posible efecto del levantamiento parcial, porque es un levantamiento parcial del cepo en el ámbito político. Lo que la gente mide básicamente es su poder de compra. Si más allá de lo que se anuncie en los medios, lo que importa es, ¿esto va a impactar en el bolsillo de la gente? La realidad es que va a haber una devaluación, o fue anunciada una devaluación. El dólar oficial estaba en la banda de los casi acercando hacia los 1.100 pesos. Ahora se dice que va a ir a 1.400. Eso implica una devaluación de hecho del 30%. Si eso se va a trasladar a los precios, y eso va a provocar un colapso inflacionario, evidentemente va a provocar un enojo con el gobierno, porque el órgano más sensible, el órgano político por excelencia, es el bolsillo, no es el cerebro. Por eso digo, no hay que ser tan sofisticado a la hora de analizar los efectos. Y además venimos con el anuncio de un mes en donde la inflación subió con respecto a los meses anteriores por factores que tienen que ver más que nada con los manejos del gobierno central. Entonces, más allá de las preferencias políticas, y yo en ese sentido trato de ser lo más efectivo posible, está por verse y el anuncio es más fuerte que el efecto que tiene sobre el bolsillo de cada uno de los argentinos, que además hay que recordar no va a pegar igual en Buenos Aires que en el interior del país, en donde el efecto multiplicador de la inflación se va a sentir mucho más, porque la estructura del ingreso es mucho más sensible a las fluctuaciones de los precios. Ignacio, respecto a justamente esta serie de medidas económicas anunciadas ayer, ¿recordás alguna que haya tenido la misma masividad o la misma importancia en tiempos anteriores o un poco más recientes? Sí, es que por eso vivimos en el día de la marmota, vivimos como regurgitando la historia porque no aprendemos. Eso es porque Argentina no termina los procesos. Año 2018, el Fondo Monetario anunció un desembolso de 22 mil millones de dólares y que el dólar iba a fluctuar entre los 37 y los 47 pesos. A cambio también le pedía, como ahora, una serie de reformas estructurales. Estamos viviendo exactamente la misma situación. ¿Cómo terminó aquello? Terminó con que la confianza que tenían las personas en el plan económico de Macri, que en ese momento gobernaba Macri, terminó tirando para atrás lo que era un plan económico que estaba bien fundamentado en la teoría. Insisto, yo no sé qué es lo que va a pasar, sé lo que pasó en circunstancias parecidas, y es que en el fondo, no se trata del acuerdo con el Fondo Monetario, se trata de que no existe un consenso político ni una idea de diálogo que permita estructurar un plan como para poder encaminar a la Argentina y saber si va para el lado de el equilibrio financiero o si va para el lado de la producción. Para hacerlo más sencillo, me rol de analista y me pongo en un argentino típico. Estamos peleándonos tanto en clave de cambalache que cualquier anuncio económico termina siendo supeditado a esta balcanización, esta atomización que estamos hablando, porque hay muchas propuestas, porque todos piensan que la solución va para un lado diferente. Es decir,
El problema de los argentinos es que seguimos sin ponernos de acuerdo respecto a cuál es la salida de la crisis en la que todos estamos de acuerdo en que estamos sometidos. Claro, ¿y cómo ves a la gente en estos momentos? ¿Lo ves con malestar? ¿Lo ves con entusiasmo de este nuevo proyecto de La Libertad Avanza? ¿O crees que muchos ya están pensando otra vez en hacer un cambio o en votar un cambio? Es que el problema pasa porque en el bolsillo se refleja lo mismo que hablábamos antes. Y lo que estoy notando mucho es que esta atomización se refleja en crecientes grados de fanatismo. Hubo una época en donde el fanatismo, por obra de la doctrina Laclau, que decía que el conflicto generaba oportunidades de crecimiento, que se generaba un conflicto a propósito, el kirchnerismo vivía del conflicto, pero ahora con el nuevo gobierno ese conflicto forma también parte constitutiva de su discurso, es decir, el llamar viejos meados o mandriles a todos los que piensan diferente. También se responde desde el otro lado diciéndole libervirgos y del kirchnerismo gorilas y a los kirchneristas ladrones. Entonces es imposible encaminar cualquier proyecto político de nación cuando ni siquiera existe un acuerdo básico para poder sentarse con el otro. Es como, en última instancia, un país es como una familia. Si nos vamos a concentrar en lo que nos separa, es más difícil que nos pongamos de acuerdo respecto a cómo salir de lo que sufrimos. Claro. Es un análisis, si se quiere, un poco más macro, pero sí, hoy vivimos demasiadas tensiones como para poder encontrar una solución que tiene que sí o sí depender de todo. Y cierro con esto para que se entienda. No es un problema económico. Cuando vos vas a la fórmula general de la economía en cualquiera de las escuelas que exista, el último factor, el que modifica todo, importaciones, exportaciones, ingresos, egresos, etcétera, etcétera, es algo que se llama confianza marginal en la economía. Si la gente no siente confianza en la economía no funciona. Y esa confianza de la gente tiene que ver con la solidez de su sistema político. Los países que más avanzan, los más desarrollados, son los que resolvieron las disputas políticas o encontraron la forma de resolver las discusiones políticas de una forma civilizada. Ese es el índice de desarrollo. Argentina todavía está muy lejos, estamos todavía peleándonos y llamándonos de diferentes maneras. Totalmente. Y no encontramos la solución. Sí, a ver, el tema de las discusiones políticas, yo creo que el gran protagonista es La Libertad Avanza. Se ha criticado muchísimo el armado político por una serie de actores, bueno, acá lo hemos criticado también, pero por una serie de actores que para muchos están llevando a Milei por el mal camino en el ámbito político, en el ámbito del diálogo. Sí, como puede ser Karina Milei, como puede ser Santiago Caputo, Pilar Ramírez, Sebastián Pareja. ¿Crees que realmente el presidente está mal asesorado o está mal rodeado? ¿O pensás que no tiene que ver con su entorno, con su círculo, esto de las discusiones, esto de los insultos, esto del no consenso? Es que forma parte de su personalidad. A ver, uno que lo conoce hasta personalmente, antes de que sea presidente, sabe que él tiene una idea de confrontación permanente. El solo ubicarse como anarcocapitalista, un anarquista que está en contra del sistema establecido y que lo quiere destruir, ya habla de lo que, digamos, todo lo que pudiera hacer Karina Milei, o Santiago Caputo, o Pareja, o Jessica Pilar, obedece una estrategia que es responsabilidad del presidente. Vamos a poner un caso concreto. Cuando se presentó la ley de bases, cuando se hizo una comisión para estudiar el caso Libra, cuando se hizo el acuerdo por el FMI, Macri acompañó con sus legisladores en el Congreso y de hecho se puede decir que salvó políticamente a Milei, tanto como le permitió en las elecciones aportar ese faltante del 30% para llegar al 56%, y de alguna manera también fue arquitecto de que Milei llegara al poder y se mantuviese. Ahora bien, ¿cuál fue el enemigo, el adversario que ha elegido La Libertad Avanza que responde a Milei verticalmente? ¿Cuál fue el enemigo predilecto durante este conflicto permanente de la Argentina de parte de La Libertad Avanza? Ha sido Macri. Entonces ahí hay una responsabilidad política que le cabe al presidente por una estrategia de confrontación con quien lo ha ayudado. Entonces ahí ese es el único diagnóstico posible. Sí, se ha peleado con el kirchnerismo, pero evidentemente ha gastado muchas más balas en dispararle al macrismo que al peronismo. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. Es que la confrontación forma parte de
del esquema y del método del gobierno. Entonces es muy difícil salir de ese esquema cuando desde el presidente para abajo cae la orden de confrontar y no acordar. Sí, ¿y cómo crees que deja a La Libertad Avanza en estas elecciones legislativas? ¿Cree que puede, quedar tercero, segundo? Mira, las encuestas, uno por experiencia, ya uno es veterano en estas cosas y no es jactancia, sino que es parte de lo que uno vivió. Las encuestas decían que Milei ganaba o perdía en las últimas presidenciales, o ganaba por paliza o se quedaba en el 20%. Las encuestas son lo que el que para la encuesta dice que tiene que dar. Antes de que ustedes me llamaran, atentos al tema, me fui a fijar a las encuestas de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que todas dicen algo diferente. A alguna le va a pegar, pero no me sirve a mí como elemento para decir que tal o cual está adelante. Entonces, a la fuerza tengo que decir, no tengo la menor idea de qué es lo que va a pasar, pero matemáticamente sí te puedo decir que hay algo que es indiscutible. Hoy la Libertad Avanza tiene en el Congreso 36 diputados, o 34 sacando los disidentes. El PRO tiene una cantidad que creo que llega a 76, dependiendo quién se pase a la Libertad Avanza o no. El peronismo tiene 116. Como en estas elecciones se renueva la mitad de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, ningún resultado le da a Milei la capacidad de tener una mayoría. Eso es matemática. Entonces, en estas elecciones, Milei, por más que saque un muy buen resultado, va a depender de otras fuerzas para poder gobernar. Aunque saque el mejor resultado y saque un peor resultado, más va a tener que negociar. Entonces, eso, por un lado están las encuestas y por otro lado están las realidades matemáticas. Milei tiene que abandonar en algún momento el discurso confrontativo y elegir un aliado. Elegir al peronismo de pareja o elegir la ayuda de Macri. No le queda otra. Matemáticas puras matan a especulaciones de las encuestas. Por supuesto, pero bien lo mencionabas a Macri, quien en este último tiempo le está poniendo una serie de condiciones para dar esta alianza con Milei. Y por lo que estoy entendiendo que mencionás, le convendría a Milei matemáticamente aceptar estas condiciones y unirse a Macri. O aceptar la confluencia con el peronismo, como lo hizo al colocar a personajes en puestos clave, como no solamente pareja, sino a Scioli, o en su momento al jefe de los abogados del Estado, que era el procurador Barra. La realidad es que Milei está aplicando una política muy peronista, muy de la tercera posición, de estar un poco con todos, porque tiene una lógica de poder, no tiene una ideología. Si fuese realmente liberal, nunca hubiese contratado a Scioli en su gobierno, nunca se hubiera aliado, nunca hubiese mantenido a los estatistas extremos del peronismo, sean de Massa o sea del kirchnerismo, que aún siguen formando el 20% de su gobierno. Entonces, Milei tiene como el peronismo una ideología de construir poder. Si entendemos que Milei quiere construir poder más allá de lo que diga, entonces vamos a entender mucho mejor la política argentina. No tiene nada que ver el discurso libertario, es como en otras fuerzas. Sí, ya no es un tema ideológico, es un tema de gestión y de proyecto de país, totalmente. Exacto. Ignacio, la pregunta... A veces todo depende de la hipótesis. Vos querés explicar la realidad y necesitas una hipótesis que sea eficiente. Si vamos a decir que no, todo viva la libertad, carajo, es un eslogan, pero no explica los actos. Y la gente habla a partir de sus actos, no de lo que dice. Es como, siempre digo, un poco en serio, es como cuando uno dice, voy a ir al gimnasio. Eso no te convierte en musculoso, te convierte en una persona que dice que vas a ir al gimnasio. La pregunta realmente es, si en caso de que decida aliarse con el peronismo, ¿con qué peronismo? Sobre todo teniendo en cuenta esta fractura. ¿Se tendría que ir con el nuevo partido que está formando Kicillof? ¿Tendría que quedarse con los que aún se mantiene con Cristina? ¿Podría haber inclusive otra fractura y otro partido? ¿Con quién tendría o decidiría ir? Con aquellos que muestren la misma vocación de poder que Milei y que crean que el proyecto de Milei va a tener trascendencia. Es algo que, bueno, en el caso de Scioli queda claro. Scioli, que es masista o es kirchnerista, no, es sciolista. Justamente lo que tiene el peronismo es una enorme plasticidad dentro de sus dirigentes para adecuarse al entorno que les convenga. No es ni siquiera el kirchnerismo ni el
filofismo, no sé, tendríamos que inventar un término para eso, ni los peronismos provinciales. El peronismo tiene esa cualidad también de construcción del poder y una veteranía, y ahí ustedes son de Corrientes, ¿no? Estamos de Corrientes. Sí. Y entonces, ustedes conocen mucho mejor que cualquiera cómo es la construcción de poder en los diferentes distritos. Entonces, el peronismo puede ir con uno o con otro con la misma alegría y con el mismo entusiasmo. ¿Por qué? Porque el interior del país en particular construye la mayoría del país. Eso es algo que tampoco la gente entiende, que es está muy centrada en Buenos Aires y Cava. Es el interior del país el que en definitiva decide, no es la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires en todo caso es muy minoritaria, y la provincia de Buenos Aires también tiene componentes del interior del país. Así que yo diría que ante tu pregunta todo va a depender del cacique político de cada lugar y en qué medida crea que el proyecto de Milei va a ser exitoso o no. A partir de ahí se va a jugar el poder de Argentina, y esto lo digo con mucha alegría. En el interior se está forjando el futuro de Argentina mucho más que en ocasiones anteriores. Sucedió en Cava y en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez depende mucho más del interior del país, porque ahí está el voto oculto, ahí está la gran incógnita, y ahí es de donde vamos a saber cuál es el futuro de Milei o de quien venga después. Ignacio, una última preguntita. ¿Te conviene más, o te vuelvo a lo de Milei y Macri, ¿le conviene más a Milei una alianza con Macri o a Macri una alianza con Milei? Le conviene mucho más con Macri. ¿Sí? Claramente. Si es lo que le hizo ganar las elecciones en el año 2024. No, 2023, perdón. 2023. Si vos tenés la sumatoria del 30 de Milei más el 25% de Macri, ya tenés un 55%. Lo cierto es que después de lo que fue un desastroso gobierno de Alberto Fernández, acompañado desde las sombras por Cristina Kirchner, el desprestigio del peronismo es enorme, todavía está muy vigente. Ahora, todo va a depender de la medida en que la gente juzgue cómo resultó el gobierno de Milei como antídoto para el peronismo. Si no funciona como antídoto, el peronismo va a volver a cobrar fuerza. En cualquier escenario, aliarse con el peronismo significaría para alguien tan débil o tan falto de experiencia como Milei ser asimilado, con lo cual, en última instancia, si en un segundo término se convertiría de nuevo sería como una especie de Alberto Fernández, pero diciendo viva la libertad carajo, porque se lo comería el peronismo. Totalmente. Bueno, Ignacio, queríamos agradecerte mucho por tu tiempo y por pasarte por el programa. Un gusto enorme, y nos veremos en Corrientes cuando vaya. Dale, te esperamos. Para que venga acá al piso con nosotros. Dale, un gusto. Bueno, un abrazo grande. Seguí en LT7. Ya llega. Y no tanto. LT7 AM900. Información, opinión, actualidad. Corrientes, este es tu tiempo. La Iglesia Rey de Reyes con sus pastores Claudio y Betty Freyson, junto a los pastores de Corrientes, te invitan a participar del cierre de Operación Vida en esta Semana Santa 2025. Queremos saludar a Corrientes y decirles que ya nos estamos preparando para ver transformaciones, vidas cambiadas, milagros extraordinarios que produce la predicación del Evangelio. Los esperamos allí en Semana Santa, el Viernes Santo, en la playa Arasatí. Te esperamos con tu familia y amigos en Playa Arasatí, viernes 18 de abril a las 19:30 horas. Dios tiene algo especial para tu vida. Si sos un buen contribuyente, en Acor tenés múltiples beneficios y descuentos en tus impuestos. Ponete al día y aprovechalos. Ingresá en acor.gov.ar/servicios y conocé las opciones de planes de pago para regularizar tu situación. Te ofrecemos financiación de hasta 24 cuotas. Además, podés realizar liquidaciones y pagos en línea desde la comodidad de tu casa. Acordate, ingresá a www.acor.gov.ar/servicios. Primero Corrientes, primero Acor. Tu lugar en Corrientes es Ombú Pizza and Food. Vení a comer o tomar algo a un lugar increíble de la costanera. Además, los fines de semana, bandas en vivo de primer nivel. Todo esto con el aval de Casinos del Litoral.
Ya sabes, tu lugar en Corrientes es Ombú, Pizza and Food, Costanera y Pellegrini. Sumamos tecnología, calidad de imagen y la mejor programación. Somos 13 Max Digital, el canal regional más completo y actualizado. Encontranos en el 31.1 de televisión digital abierta, canal 13 por aire, sintonía 10 de cablevisión, 14 de gigahertz y en 13maxtv.com. 13 Max Digital, desde 1965, creciendo juntos. Si lo que más escuchás es tu celular, baja nuestra aplicación y mantenete informado todo el día. Radio LT7 en Play Store y en App Store. Tu radio en todos lados. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero. Estás escuchando Jóvenes y No Tanto. Estamos de vuelta con Jóvenes y No Tanto. Bueno, queremos empezar mandándoles saludos a nuestros oyentes que otra vez activaron el chat. Sí. Queremos mandar un abrazo gigante a Eduardo Escalante, ¿sí? Después queremos saludar a Juan, que nos habla desde Yapeyú, que nos manda acá unas cosas de la municipalidad para que promocionemos. No lo vamos a hacer porque nosotros gratis no laburamos, ¿sí? Pero igualmente les mandamos un abrazo enorme a todos nuestros oyentes de Yapeyú. Bueno, ahora tenemos que dar comienzo a nosotros charlando del tema del cepo, porque andamos muy informativos, andamos explicando muchas cosas a la gente y me han llegado buenos comentarios que les gusta que les expliquemos los temas. Antes, muchachos, mensajes 3794 26 27 77, ¿sí? Sí. O al mensajero de la radio. Por supuesto. Acuérdense, 3794 26 27 77, el número de Jóvenes y No Tanto. Ahora sí vamos a dar comienzo a la noticia, ya que el gobierno, tras el acuerdo con el FMI, dijo que este lunes se va a levantar el cepo y el dólar va a flotar entre 1.000 y 1.400 pesos. Vamos a explicarle bien en qué consiste esto, qué trata. Mucha gente no entiende qué significa, piensan que va a subir a 1.400 el dólar, así que es nuestro momento de lucirnos. Contanos un poco, Alta. Sí. El gobierno anunció el acuerdo con el FMI al cierre del viernes, que bueno, también está acompañado de la noticia de que la inflación en marzo fue del 3,7% y una cifra de 398 millones de dólares menos de reservas que se usaron para contener el dólar. Va a haber una banda cambiaria, flotación sucia se lo llama, entre 1.000 y 1.400 pesos y se va a levantar el cepo para las personas, no para las empresas. Mira, este acuerdo del FMI, que ya fue aprobado, de 20.000 millones de dólares, se va a dar en distintos plazos. Este año se nos van a otorgar 15.000 millones de dólares, en los cuales nos van a otorgar ahora creo que 12.000 millones, en junio 2.000 millones y en septiembre o a fin de año, no me acuerdo cuánto, otros 1.000 millones. En total 19.600 millones de dólares. Sí, bueno.
Cuestión, con esta plata se va a utilizar en el Banco Central para poder quitar el cepo y mantener el dólar. ¿Cómo va a funcionar esto? El dólar va a estar en un libre mercado. Esto significa que el mercado es quien va a determinar el precio del mismo y puede fluctuar entre 1.000 y 1.400 pesos. Ahora bien, en caso de que esté por debajo de los 1.000 pesos o por encima de los 1.400 es cuando va a intervenir el gobierno comprando o vendiendo respectivamente para que quede dentro de ese límite. Este límite a su vez se va a ajustar 1% en ambas bandas por mes. Así que veremos cómo funciona, en qué precio termina. Yo por lo que estuve leyendo, se estima que quede en un precio entre 1.100, 1.250 pesos. Ese es su precio estimado actualmente en el mercado. Sí, bueno, también se eliminó el dólar blend. El dólar blend, para los que no saben, básicamente los exportadores cuando recibían los dólares de afuera, el 80% de los mismos tenían que pasar por el banco, por el dólar oficial. Esto era una medida del Banco Central para recaudar pesos y un dólar inferior, por supuesto. Y el 20% sí era para el dólar blue. Ahora se eliminó esa restricción y es por esto que se dice que bueno, el lunes van a dar resultados muy positivos para el campo. Se ronda que no se puede predecir el valor del dólar, pero el dólar oficial está más o menos en 1120, se predice más o menos que puede estar alrededor de 1200, un poquito más por encima. Exactamente. Y una última cosa, antes de que hables, Máximo, es que pero un poquito más por encima del dólar blend, que está en 1120. Al eliminar el cepo, también se elimina la restricción de que las personas solamente podían comprar $200 por mes dólar oficial. Ahora es venta libre. Ahora sí. A ver, el tema acá, yo entiendo que puede haber una devaluación, pero yo creo que el gobierno está haciendo una estrategia de sincerar la economía. Bien, ¿por qué lo está haciendo? Porque durante el gobierno de Alberto Fernández, ya en los últimos meses de Sergio Massa, porque Alberto no gobernaba este país, vos si comprabas más de $200 eras un delincuente. ¿Ustedes se acuerdan eso o no? Buscaban tanto, era la misma altura el que vendía dólares que el que vendía drogas. Los buscaban iguales. Directamente, eras un delincuente. Sí, no, saquemos al que vendía, al que los compraba. Las personas que querían irse de viaje o que necesitaban la plata, ¿sí? O que necesitaban convertir sus pesos a dólares, querían cambiarlos, eran unos delincuentes. Así se expresaba Alberto Fernández y así se expresaba el kirchnerismo hacia los que querían comprar los dólares. ¿A usted le parece que alguien que quiere comprar un dólar es un delincuente? Para nada. ¿No? Y en la lista tenían, por ejemplo, había fiesta en Olivos, tenían a Martín Insaurralde yéndose con Sofía Clerici en un yate a Europa. ¿Y eso qué eran entonces? Si vos eras un delincuente por comprar dólares, ¿qué eran esas personas? Tus representantes. Lo que pusimos en ese lugar, lastimosamente. Entonces, a ver, yo creo que este sinceramiento de la economía va a servir para saber dónde estamos parados a nivel económico hoy como país. Bien, y esto de la libre competencia del dólar. A ver, tenemos una oportunidad histórica de que el dólar lo regule el mercado y no un aparato político como es el Estado. Esto puede traer beneficios. Sí, yo entiendo lo que decía Ignacio hoy, de que claramente va a haber una devaluación, pero ¿de cuánto? Bueno, se estima que la caída, lo que se espera, lo que pone la mayoría de economistas, inclusive entre el 20 y el 25%. Lo cual sería una gran caída, pero a su vez se estima que también traiga mucha inversión extranjera y que esta competencia también termine mejorando la economía. Por ende, van a estar ambos extremos. Se puede dar esta caída del valor del peso y a su vez también se puede dar la mejoría en la economía. Sí, es una apuesta que está haciendo el gobierno, ¿no? A ver, son medidas económicas. Obviamente esto tiene un trasfondo económico muchísimo más importante que el que estamos haciendo, que el que puede hacer cualquier analista económico. Porque vos hablás con los economistas y todos te hacen análisis distintos, todos te dicen cosas distintas, todos te recomiendan cosas distintas, todos parecen tener la fórmula. Pero ustedes saben que no hay una sola persona que toma las decisiones. No es que Toto Caputo se sienta en una mesa y dice, no, hoy libero el cepo. No, tiene un grupo de más de 50 economistas atrás que lo están asesorando todo el tiempo. Entonces es un análisis profundo de mercado que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la liberación del cepo y además es una prueba, es una apuesta. Sí, mira, esta nueva fase del plan se basa no netamente, pero se basa bastante en la confianza. ¿Por qué? Ahora vamos a pasar a un tipo de cambio flexible, esto de flotación sucia, que
esto se implementa para que haya predictibilidad cambiaria en nuestra economía, que no pase que un día está 1.200, después 1.250, 1.300. Se basa para que haya predictibilidad cambiaria, haya más confianza. A su vez, esto de eliminar el cepo va a aumentar las inversiones, por ende va a disminuir las tasas de interés a crédito público, crédito privado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y bueno, vamos a ver el lunes cómo responde esto. A ver, sin dudas, tiene sus riesgos esta política, pero es muy buena, porque como bien te dije, da lugar a la predictibilidad cambiaria del dólar. Y también más ordenamiento. Y bueno, y justamente están esperando que se dé el acuerdo con el FMI para anunciar esto, porque el anuncio con el FMI va a dar mayor cantidad de dólares al banco, y por ende, si el banco tiene que intervenir para evitar la suba del dólar, lo va a hacer. Lo hace, exactamente. Me parece muy bien que se haga a esta altura del año. ¿Por qué? Porque siendo este mes el de mayor inflación desde septiembre del año pasado, y siendo solo el 3,5, 3,7%, lo cual era impensable. Hace unos meses teníamos 10% mensual, pero de igual manera se repercutió. También, si esta decisión termina afectando al peso, en este momento puede afectar mucho a los votantes del oficialismo. Acá hay un oyente que no nos para de llamar. O sea, está loco, desde hoy nos está llamando. No atendemos llamadas al aire. Ahí te mandó un mensaje recién para que nos escribas. Y eso también queríamos avisar. Por favor, no nos llamen. Escríbanos, mándenos audios, mándenos videos, nosotros vamos a poner, no tenemos problemas, pero no nos llamen, ¿sí? Escríbanos y nosotros contestamos todos los mensajes. Acá le mandamos un mensaje a Betito, nos está escuchando por YouTube, nos manda un saludo. Le mandamos un saludo de vuelta. Así que bueno. Sí, a lo que iba es que si le sale bien, va a ser mejor, porque va a repercutir en más votantes de cara a las elecciones que van a ser más adelante en el año. Si le sale mal, bueno, tienen tiempo todavía de recomponerse y no perder la cantidad de votantes que podrían llegar a perder por esta devaluación y la pérdida en la economía. Es una apuesta del mercado. Como yo dije, el análisis es mucho más profundo que el que cualquiera de nosotros pueda hacer o cualquier economista pueda hacer. Ya saben que los economistas no son la fuente de todo, pues imagínate que en campaña política Spert quería hacer una nueva moneda, un tipo como Spert, o sea, una inminencia en lo económico. Solamente le queríamos decir que bajen un poco las alarmas. Cualquier política económica que no se financie con emisión monetaria, no te digo que te da un grado mayor de confiabilidad, pero sí, lo es. Justo iba a hablar de eso. Otra ancla de este modelo, no solo la confianza, sino también en la política monetaria. El ancla de la política cambiaria es la política monetaria. Sí. No, ahora no se está emitiendo, por ende esto también da más confianza a todo este proyecto. Y además, algo que mucha gente no sabe, esta semana se renovó el swap con China, básicamente. Las reservas de la Argentina no son solo dólares o lingote de oro, también consisten en yuanes. Sí. Ahora, dentro de poco iba a vencer el swap con China, con el Banco Central China, por 5.000 millones de dólares. Se extendió por un año más, por ende, básicamente vamos a tener que devolver el equivalente, y se extendió por un año más, lo cual es muy bueno. Sí, es muy bueno. El pago al FMI, creo que tenemos un plazo de 4 años inclusive, y al tener este superávit y ir saldando nuestras deudas pasadas, que no son pocas, no son leves, la verdad que nos estamos encontrando en una situación económica muy buena. También esto se debe, hablando del gobierno nacional, a lo que ocurrió en estos días, que hubo paro, todo, y que de igual manera Milei subió una foto diciendo hoy se trabaja con su gabinete en medio de todo este paro, una situación bastante graciosa. Bueno, no sé si estamos en una situación económica muy buena, como decís vos. Yo creo que estamos mejor con respecto al año pasado, no sé si muy buena. No, en lo macroeconómico, o por lo menos de cara a la economía global, se está viendo estadísticamente el riesgo país es el más bajo desde el año 2018. Estamos manteniendo relaciones económicas con distintos países. Estamos de acuerdo. Yo no te digo el bolsillo de la gente, porque tarda en repercutir, pero es una ola que pega tarde. Sí, yo entiendo, pero no creo que sea muy buena. O sea, a ver, hay despidos, hay desempleo, totalmente, hay cierre de pymes. Ya sabemos que el panorama político, depende de tu signo, puede ser alentador. A ver, a Milei lo votó más del 50% del país, y hoy en día las encuestas dan que sigue teniendo ese 50% de apoyo. Ahora, el panorama político debe mejorar. Económico, perdón, debe mejorar. Sí. Yo creo que lo está haciendo, ¿eh? Yo no digo que no, yo también confío en el proyecto. Pero no sé si como para todavía decir es muy bueno. ¿Qué decís, Balta? Mirá,
El plan de Milei en lo macro está funcionando. A ver, la inflación está en un solo dígito. Todavía las reservas netas son negativas, pero eso dentro de poco va. Ahora con el acuerdo del FMI quedan positivas. Con todos estos acuerdos se ha acumulado alrededor de 23.100 millones de dólares, lo cual es muy bueno si queremos pasar del régimen monetario que tenemos ahora a un régimen más flexible. Obviamente, a ver, la gente lo único que ve es cuánto está el dólar, cuánto está esto. Sí, es por supuesto muy importante, pero también como lo importante es la macro, la micro, perdón. La micro depende de lo macro. Bueno, pero la micro, para que veamos que igual no es lo más alentador, pero la inflación interanual perdió contra lo que subieron los sueldos. Los sueldos subieron mayor porcentaje que la inflación. Eso ya es algo positivo que no pasaba antes. Vos te vas al supermercado y los precios no es que te suben cada semana y cada semana gastas diferente. Entonces, tampoco es que estamos en una situación mala. Estamos mucho mejor que años anteriores. Sí, a ver, el gobierno de Alberto Fernández, vos recién dijiste, Balta, que la inflación se está subiendo de a un dígito. Sí, está haciendo de un dígito. Sí, está haciendo un dígito. Nosotros terminamos el gobierno de Alberto Fernández con 1000% de inflación. No, sí. ¿Ustedes saben lo que es 1000% de inflación? Era algo totalmente insostenible. Yo sé que la situación económica ahora no es muy buena, pero lo va a ser. Un tipo en 3 años no puede arreglarte un país. No va a pasar. Entonces, también como lo criticamos a Milei con el tema de su esquema político y la sarta de delincuentes que tiene alrededor, empezando por la hermana, hablamos de que en materia económica se están haciendo las cosas bien, por lo menos de fondo. A ver, la gente no va a pasar a ganar de 300.000 a 4 millones de pesos en un año. Eso no va a pasar, pero es un proceso. Sí. De igual manera, como estamos explicando para que la gente entienda, los primeros 2 meses de gobierno de Milei tuvo una inflación del 25% en enero y del 20% en febrero. Números altísimos. ¿Fue culpa de la gestión que estaba teniendo Milei? No, para nada. Fue la ola que llegó tarde después de que no pararon de imprimir con la maquinita para las elecciones. Ahora que estamos en un dígito, estamos viendo todo el trabajo que se vino haciendo. Y de igual manera, como ahora estamos viendo lo reflejado de hace un año, lo que estamos haciendo en este preciso momento, probablemente lo veamos de cara a unos meses y va a repercutir en el bolsillo de la gente, porque llega tarde a la micro, pero llega y vamos a estar mucho mejor. Sí, a ver. Además, todas las provincias están manejadas por distintos esquemas políticos, también tienen sus políticas económicas y todo el país tiene una realidad distinta. Nosotros, en el 2023, tuvimos una caída del consumo en corriente del supermercado del 25%. De eso nadie habló, por ejemplo, y ahora tenemos una subida del 14% en consumo de supermercado. Calculo que en Chubut debe ser distinto, calculo que en Chaco debe ser distinto. Pega más en las provincias. Obviamente pega mucho más en la provincia. Y además hay algo que también tenemos que hablar, que es que acá los servicios cuestan el triple, muchachos. Sí. Cuestan el triple que lo que cuestan en Buenos Aires. Espera. O sea, se siguen subsidiando con millones y millones y millones y miles de millones de pesos los servicios de los porteños. Y acá nosotros nos tienen marginados. La verdad que sí. Es más... Porque nosotros pagamos el doble la luz, pagamos el doble el agua, el colectivo pagamos el doble, el triple, y los porteños pagan la mitad o mucho menos de la mitad. 400 pesos, mientras que acá un boleto promedio está 1.200, 1.400. Es una locura. La luz, como bien mencionás, el agua, servicios... Inclusive ya sé, todo el mundo tiene en cuenta el tema de Yacyretá, que ya explicamos cómo la luz la transfiere. Obvio que podrían mandarla directa, pero bueno, fuera de eso no le dan bola al interior, y eso es algo que quiero resaltar que dijo Ignacio, de la gente está muy centrada en la provincia de Buenos Aires y no sabe que la otra mitad del país está dividida en el interior y también te ganan las elecciones. Sí, se espera que, justo estamos hablando de la inflación, que al cierre de 2025 la inflación interanual sea de alrededor del 20%. Antes con Alberto Fernández teníamos más del 200%. 240%. 240. En un año. Ahora estamos hablando de una reducción de 5 veces menos. Es una locura. Totalmente. Yo creo que hay que empezar a darle bola a las provincias. Me pareció muy interesante el análisis que hizo Juanto, porque, a ver, nosotros acá en Corrientes, en cuanto a Milei y Massa, tuvimos una elección muy peleada. De hecho, después de las PASO en la primera vuelta, acá ganó Massa. ¿Por qué? Porque los correntinos, no sé cómo serán las otras provincias, no tengo idea. Yo te hablo de mi provincia, de Corrientes por ahí.
Acá las personas le hacen muchísimo caso a los punteros políticos, muchísimos casos a los líderes de los partidos. Acá Colombia salió a hablar en un programa de televisión y dijo que había que votarlo a Massa. Dijo explícitamente, sí. Hay que votarlo a Sergio Massa. Y Colombia tiene un caudal de votos muy grande en Corrientes. Sí. Entonces, ¿qué hicieron sus intendentes? ¿Qué hicieron sus votantes? Agarraron y lo votaron a Massa. ¿Qué pasa? Para la segunda vuelta, Valdés sacó un tuit y subió, me acuerdo, un tuit con inteligencia artificial que era de un pato y de un león, sí. Y dijo, es con Milei. Entonces los correntinos, ¿qué hicieron? Fueron con Milei. Fueron con Milei y en la segunda vuelta Milei le pasó a Massa en cuanto a cantidad de votos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el gobernador en la primera vuelta se mostró bastante neutral o casi. Pero cuando uno de los políticos más importantes de Corrientes, como Colombia, llamó a votar públicamente a Sergio Massa, acá ganó Massa en Corrientes. Sí. En la primera vuelta ganó Massa. Sí. Y entonces, la verdad que acá las personas le hacen muchísimo caso a los políticos, ¿sí? Y si siguen marginando a las provincias, la van a pasar mal. Yo entiendo que también Corrientes nunca estuvo alineado al gobierno nacional. Pero ya es momento de que de pensar en o dejar la ideología política de lado, dejar de financiar a provincias como históricamente fueron Chaco, como Formosa, provincias peronistas, y darle bola también a otras provincias. Totalmente, totalmente. Y también los dirigentes tienen que ir viendo qué hacen de cara a las elecciones que se acercan, porque muy bien lo explicamos anteriormente, que actualmente todas las provincias están viviendo de la coparticipación y todo lo que están ganando extra es extra. Totalmente. ¿Dónde se ve esa plata en Corrientes? ¿Dónde está? Donde están haciendo el edificio de cultura. Yo no veo dónde está ese dinero extra. Acá J. Wayne nos dice, hola, muy buenos días muchachos, yo opino que el dólar va a ir teniendo, está mal escrito, dijo, va a ir teniendo a la baja las siguientes semanas y meses. Sí, probablemente. Yo estoy de acuerdo. El tema es que abrazo para Wade. No va a poder bajar más de 1000, porque como hablamos, como forma de regular el dólar, le están poniendo un piso y un techo. O sea, no van a dejar que baje por debajo de los 1000 el gobierno, aunque el mercado lo quiera bajar por debajo de ese precio. Sí, el gobierno siempre, la idea fue fijarlo a 1000, convengamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, justamente por esto, pues el acuerdo de FMI era muy importante, hay que acumular reserva para que en caso de que se disparate el dólar, pueda vender dólares, y en caso de que esté muy a la bajada, se acerque o perfore los 1000, que el mismo compre los dólares. No, y la verdad que me permito decir que esto es lo que ocurre cuando se hace un tratado con el FMI y que se ve la buena gestión del dinero, porque hay un montón de tratos anteriores que hemos hecho, ¿dónde se fueron los 40.000 millones de uno de los préstamos que le hicieron a Alberto? Nadie sabe, no era transparente y tampoco se vio en la repercusión económica, o sea, es una locura. Pero esto yo creo que le va a dar un subidón a la imagen al gobierno nacional de cara a estas elecciones. Yo creo que lo siguiente, ya lo macro no digo que está arreglado, pero está, o sea, este plan yo creo que es muy bueno, lo que se está implementando. Yo creo que lo que se tendría que ahora, más o menos, ustedes hablan de la micro, el tema estructural de los impuestos. Habría que tratar. Totalmente. Eso es lo que le importa a la gente. Con los que explicamos el otro día que todo el mundo paga impuestos, la gran mayoría de lo que se recauda a nivel país es de los impuestos indirectos, de cuando indirectos. Te vas al súper, de cuando te hacen un préstamo, de cuando compras un auto, de cuando compras todas las cosas, no te muestran en la boletita los impuestos. Ahora, como mencionaste la vez pasada, Balta, está el proyecto para que en los recibos empieces a ver qué porcentaje. Pero también el gobierno ha implementado una política de baja de impuestos. Sí. Yo sé que es poca, pero anteriormente teníamos cada vez más. ¿Cuánto? ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con una pausa, Máximo, porque vamos a intentar contactar con el siguiente entrevistado y si no vamos a continuar con las noticias. Recuerden escribirnos al 3794-2627, por favor, para 77 para hablar, para que podamos leer lo que opinan, y quédense con nosotros que ya regresamos con más de Jóvenes. Recuerden 3794-262777. También nos pueden escribir por YouTube. Entran a YouTube, pongan LT7 Noticias y nos están escuchando. También pueden escribirnos al mensajero de la radio, así que no tienen excusa, tienen que contactarse con Jóvenes y no tanto.
Jóvenes y no tanto. Al 3794-262777. LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM900. El gigante del Nordeste. Es la hora 12, 2 minutos. En Corrientes, la educación no para. Sumamos una hora más de clases en todas las escuelas primarias. Pusimos internet en el 95% de las escuelas y entregamos 100.000 computadoras. A través de EducaPlay, subimos contenidos de apoyo de todas las materias. Construimos 170 escuelas nuevas, refaccionamos integralmente otras 1.000 y recuperamos 22 escuelas emblemáticas. Todos los días servimos 250.000 desayunos y 100.000 almuerzos. Y a través del sistema de evaluación digital COPE, monitoreamos el rendimiento de los alumnos de todos los niveles. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Sumamos tecnología, calidad de imagen y la mejor programación. Somos 13 Max Digital, el canal regional más completo y actualizado. Encontranos en el 31.1 de televisión digital abierta, canal 13 por aire, sintonía 10 de cablevisión, 14 de gigahertz y en 13maxtv.com. 13 Max Digital, desde 1965 creciendo juntos. La info más importante a nivel local, nacional e internacional, seguila también en nuestro portal lt7noticias.com. Actualización permanente para seguir las noticias que importan. Estamos en el aire de Corrientes y en todas partes en lt7noticias.com. Estás escuchando Jóvenes y no tanto. Ahora sí, estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta con Jóvenes y no tanto. Bueno, tenemos acá en línea con nosotros al Tata Sananes. Tata, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Hola, todo bien y un gusto tenerte nuevamente en el programa. Saludos para todos los chicos ahí. Bueno, queríamos empezar, ya que estábamos hablando un poquito de Corrientes, hablando de la situación actual del peronismo acá en Corrientes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación de cara a las elecciones que van a ser ahora tan dentro de poco? Sí, yo te cuento. Vos sabés que yo hace 2 años y medio más o menos que paulatinamente me fui alejando del espacio PJ correntino, digamos, ¿viste? No quiere decir que mis ideas no sigan siendo la misma, pero lamentablemente para un tipo como yo, que me considero un tipo idealista, lo cual debieran ser todos ustedes los jóvenes y no tanto, choco contra gente que solo se mete en política para que sus apetencias personales tengan un buen final, digamos, y ese no es mi modo de vida, ¿sabes? Así que te digo, estoy alejadísimo de lo que es el PJ correntino. Sí, Tata, ¿y cómo ves el panorama electoral acá
en la provincia de Corrientes, porque hay muchísimos peronistas que también ahora parece que van a hacer una alianza con Valdés. Entonces creo que de esto que vos nos hablás, esto de velar más por los intereses personales que por lo ideológico, es algo que se ve que parece que es moneda corriente acá en la provincia. Y bueno, ahí también hay un choque, porque yo podrían decir por mí, entonces, ¿cuál sería el concepto que tiene la política si es que ahora está más cerca de alguien que no está tan cercano ideológicamente? A eso, ¿se entiende lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces ahí yo tengo una definición que lo vengo armando desde hace tiempo conceptualmente. La política ha sido usada por muchos recursos humanos de distintos partidos. Me refiero siempre más al movimiento del cual yo he militado muchísimo tiempo y por el cual he sido ungido intendente 8 años. Creo que pusieron un paraguas protector ideológico de partidos justicialistas, la patria es el otro, primero los que menos tienen, la vida por Cristina, pero con cargo, un montón de cosas que usaron para ser legisladores nomás, porque no tuvieron vocación de poder y en la carpeta, en la agenda de ellos no estaba, ¿podremos llegar al poder como vocación de servicio para servir a la comunidad? No, eso no estaban. Entonces actuaron como compartimentos estancos. Se transformaron en 4 o 5 kioscos en la misma cuadra. Esos kioscos venden cosas similares. Algunos kioscos venden más barato para vender rápidamente su mercadería. En lo que te quiero decir es lo siguiente. Les importó ser diputado o senador. No se visibilizaron como gente capacitada. Trabajaron de opositor. Hoy trabajan de opositor. Pero son meros relatores de la realidad. O sea, dicen, el gobierno de la provincia, está haciendo mal esto. El gobierno paga mal los sueldos. Un ejemplo estoy dando. Sí. Pero nunca escuché un qué, un cómo para ver cómo se soluciona y transformar esas realidades que ellos están criticando. A esto, y por esto, es que vengo pregonando como nombre súper mayor, a toda la gente que realmente le interese la política, les digo lo siguiente, y más aún en este tiempo re difícil socioeconómicamente hablando, es hora de los capacitados. No quiere decir es hora de los que tienen más títulos universitarios, es hora de los capacitados, que significa ni más ni menos que el individuo que se meta en política tiene que tener cabal conocimiento de lo que es la función pública, que debe ser resolver los problemas de la sociedad a través de su ideología, pero de una profunda capacitación de los temas. Así es. Como para que si sos electo funcionario público, no seas un tontuelo más que fue electo porque era buen tipo, buen vecino de la cuadra, sino porque un tipo que estaba preparado, que estuvo a la altura de las circunstancias para resolver los problemas. Y yo en este partido que he militado muchos años, yo no lo he visto. Claro, visto tipos, con esto termino, que solamente esperaron los lineamientos de lo que yo llamé el proyecto Obelisco, que eran decisiones de Buenos Aires que decían fulano, mengano, sultano, fulana, mengana, sultana, son los candidatos, y no jamás apareció ese concepto tan lindo que es en la política, que es la construcción colectiva de gente capacitada para resolver los problemas de la sociedad. Sí, vos mencionaste un tema muy importante, porque nosotros lo hablamos muchísimo acá, que es el tema de los relatores de la realidad. Nosotros, a ver, en Corrientes el peronismo tiene 2 candidatos, ¿sí? Ahora, bueno, teóricamente es uno que parece ganar la interna, pero Germán y Tincho Ascúa, los 2 son grandes relatores de la realidad de hace muchísimo tiempo. ¿Vos pensás que cualquiera de esos 2 candidatos o posibles candidatos que tiene el peronismo puede trasladarlo si es que llegan a ser gobierno? ¿O crees que se estancan en eso y nada más?
tengo que ser cauto al responderte porque es como que desmerecería las aptitudes de estas dos personas. Simplemente te digo que hasta hoy actuaron como meros relatores de la realidad. Y yo te digo, por ejemplo, ellos saben, yo siempre tuve críticas, algunas estructurales, profundas, se lo he dicho a Valdés en su determinado momento. Yo le dije en su momento, hace, 6 años atrás, le dije, si tomás un empréstito, tratá de que eso sea usado para una profunda reforma estructural energética de la provincia, porque en algunas subaristas están vetustas. O por ejemplo, el mejoramiento de las rutas provinciales. Valdés ha hecho muchísimas obras en todos los pueblos, pero muchísimas, lo que quizás otro gobierno provincial no lo ha hecho. Bueno, es hora de que apunte a estos temas muy sustanciales y sobre todo el otro tema que hay que trabajar, que es tratar de que en esos parques industriales haya gente capacitada, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Industria salgan a vender lo que es Corrientes y lo que es la riqueza de sus productos primarios, de sus economías regionales. Me parece que por ahí es una tarea que es la que se viene de este tiempo. Ahora, si yo voy a ser diputado o senador para decir que voy a ser un relator, hermano, dedicate al fútbol y relatar partidos, que es lo más fácil que hay, lleva la pelota, hace el gol y le cobraron offside. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Yo quería volver a algo que mencionaste, Tata, que era este tema de que hoy en día los candidatos son elegidos a dedo y ni siquiera por gente de la misma provincia, sino bajada de línea de Buenos Aires. Algo que hace, como bien mencionaste, que capaz no sea por mérito o por competencia, sino los que eligen en otra provincia. Te quería preguntar si vos pensás que hasta que no cambie esto de seleccionar a dedo, el peronismo no iba a poder tener una chance real acá en la provincia. Pero es muy fácil responder esto a los criollos. ¿A vos te gusta? ¿Con quién vivís en tu casa? ¿Con qué? ¿Con quién vivís? ¿Con quién vivís? Ah, ¿Con mi familia. Con mis tu padres. familia. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 20 años. 20, wow. Ya ni me acuerdo cuando tenía 20 años. Te juro por Dios. No pasa tanto. El otro día cumplí años y le dije, puse en mi estado, no voy a decir cuántos años cumplo. Solo que me iba a Saldita Roja de Conita Legrand. Ya con eso. ¿Qué te parecería a vos, si te vas a tu casa después de terminar tu programa de radio y te enteraste que el vecino fue el que eligió la comida que vos vas a comer? Y no me va a gustar. Y no te va a gustar porque al vecino tampoco le va a gustar que vos elijas lo que va a comer él. En última instancia, lo que yo quiero significar es de que toda construcción colectiva política tiene que tener un sentido de pertenencia fuerte conceptualmente, pero en los valores de la persona. Yo jamás puedo ser candidato porque alguien de Buenos Aires, ya sea Cristina, La Cámpora, el que vos elija, me diga, el Tata tiene que ser candidato, porque la verdad que no coincidiría con mi forma de ser. Para que vos tengas una idea. Hace muchos años, en un programa de Carlitos Simón, me dice, che Tata, estaban de moda Fabián Río y Camao. Che Tata, ¿quién es tu jefe político? Y le digo, yo no tengo jefe político, yo soy como el Che Guevara, yo soy mi propio jefe. Porque la verdad que si fuéramos nuestro propio jefe, sin ninguna duda tendríamos nuestra autoestima levantada, que no significa que es un alto ego levantado. Al tener esa autoestima suficiente y levantada, significa que tu poder de razonamiento va a ser muy bueno para que nadie te pisotee y nadie decida por vos. En resumen,
Si una persona es elegida por alguien que no conoce la idiosincrasia del correntino, te unge ser diputado o senador, la verdad que el pueblo correntino no va a tener un recurso humano político que trabaje de diputado, de senador o de gobernador, porque le pusieron con el dedillo y no fue producto de un camino recorrido en donde fue adquiriendo conocimiento, donde fue capacitándose y en el camino fue generando empatía con todos los sectores sociales para que en última instancia ese hombre esté a la altura de las circunstancias. Yo no sé si me expliqué bien o no, pero Sí, totalmente. me sale del corazón, querido. Está bien, Tata. Te quería hacer una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir en un ratito. ¿Vas a jugar políticamente en estas próximas elecciones o te vas a mantener un poco ahí al margen? No, hoy muchos creen que el viejito este está muerto políticamente y le voy a demostrar que no, porque las ideas no se matan, lo dijo alguien alguna vez, y me empezaron a llamar muchos amigos y amigas de distintos lugares de la provincia. Les cuento esto. Hoy día son como 28 lugares donde he recorrido de la provincia. ¿Sabían algo ustedes? ¿Qué? ¿Sabían algo? De esto no. Bueno, les digo. ¿Y qué estamos haciendo? Con el intendente de la localidad, que casi todos son afines al gobierno provincial, esas personas tienen un potencial enorme, casi la mayoría son jóvenes, algunos no tanto, y pueden llegar a compatibilizar en una idea para estas próximas elecciones. Significa que aquellos que fueron tirados a la banquina política por el justicialismo hoy podrían estar en una alianza con alguien de su pueblo, que es de otro partido, pero que los podría unir las ansias de mejorar la sociedad donde se vive. Y yo particularmente, algunos van a competir con algunos intendentes del oficialismo provincial, digamos. Y yo no puedo estar en ningún lugar donde haya este recurso humano peronismo. No quiero decir el peronismo. Este recurso humano del peronismo, que a mi entender fue dañino y que le perjudicó a la causa. Por lo tanto, se sabe que hay alianzas futuras con el justicialismo de parte de alguien. Hay otros que se sacaron fotos que también van a ver justicialismo. Por lo tanto, que ya creo que hace 3 meses, un día me buscaron, porque me llamaron todos, todos, nadie puede decir que no me llamó y quería que yo esté al lado. Me fui a hablar con Valdés, le resalté las diferencias que yo siempre tuve con él de lo que sería un poco de la gestión, pero como soy un buen ser humano, veo que como mis compañeros tienen de esos 28 municipios hasta el día de hoy, pueden tener afinidad con muchos intendentes afines al gobierno provincial. Yo creo que vamos a estar ahí empujando el carro en ese proyecto que presenta el gobierno provincial. Soy amigo personal de Eduardo Tassano, amigo personal del viceintendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, y políticamente tengo una buena relación con todos, pero donde esté el recurso humano peronista, este tipo por lo menos no va a estar. No sé si le contesté la pregunta. Sí, totalmente. Sí. Vamos a estar entonces al tanto. Queríamos agradecerte nuevamente, Tata, por pasarte por el programa. Y bueno, gracias a usted por animarse a hablar con un viejo loco como yo, pero está bueno. No, Siempre un placer, siempre es Tata. un gusto. Siempre un gusto. Chao, querido, suerte. Chao, que tengas lindo día. Bueno, ahí podíamos escucharlo al Tata, mencionar un poco la situación que está pasando por la provincia del peronismo, como él tiene esta disconformidad, y yo creo que tiene mucha razón. Mientras sigan eligiendo a dedo las personas que se van a postular y no sea por meritocracia, no lo va a votar nadie. Lo recontrabanco, ¿eh? Yo lo banco. Y como él dice, si llega a haber alguna chance en la cual
él participe de la política como tiene intención, no va a ser con este peronismo que le causó tanto daño a la provincia y al nombre del peronismo en la provincia. Y con el kirchnerismo tampoco. Tenemos un mensaje de un oyente que nos dice: hola gente, mi opinión es que todos son iguales, ¿sí? Y cómplices, todos los políticos son del mismo club. El país no vive la realidad. Soy Eduardo Colman de Chaco. Bueno, nombre y apellido. Nombre y apellido, se la bancó. Hay mucha gente que nos dice, por favor, no digan no digan mi nombre. Eduardo Colman del Chaco dice que todos los políticos son del mismo club. Después tenemos a Aguirre que nos pone, que pide por favor que se sinceren los salarios. Se pone Aguirre también. ¿Vos decís que el peronismo le hizo mucho daño a la provincia? No, yo lo que digo es ¿hace que... cuánto no ven al peronismo acá, hermano? No dije eso. Dije que 200.000 años, de la época de los Romero. Dije que este peronismo hizo quedar mal la imagen del peronismo en la provincia, no que le hizo mal a la provincia. Claro. Lo hizo quedar muy mal y por eso que justamente no gobiernan hace tantos años, porque no tienen ninguna figura clara. Su última figura clara ya no está en el peronismo. No está. Entonces vos decís, ¿y ahora? Tenés Camau que salía, Carlen que salía. No, pero ahora Carlen no... con el oficialismo. Camau no sabes para dónde va a salir. Las dos figuras, como mencionamos, son Tincho y Germán, pero la bajada de línea dijo Germán no, solo Tincho. Y tampoco que midan tanto. Y ninguno de los dos mide tanto, así que yo creo que la tienen muy, muy difícil de cara a estas elecciones. Y tiene que haber algo, un cambio tienen que hacer como para poder volver a tener algo de relevancia en la provincia. Sí, totalmente. Acá nos habla María José y nos dice: hola, después les mando un trabajo de partidos políticos. Bueno. No sé si será una encuesta. Dice que ella es psicóloga social. Mira. Así que bueno, vamos a estar leyendo tu trabajo, María José. Gracias por escribirnos al 3794 26 27 77, el número de Jóvenes y No Tanto. Che, me gustó que hayamos activado el chat el día de hoy, A mí también. La verdad que los últimos programas estuvimos muy flojos, pero era porque no le estábamos dando tanta manija al chat o no estábamos los tres siempre al aire. Claro, lo que pasa es que en una hora se hace muy corta a veces. Sí, pero ahora una hora y media me gusta. Quiero discutir un último tema para cerrar el programa, que ya lo mencionamos en realidad con Ignacio, pero quiero saber qué opinan ustedes, que es el tema del PRO con la Libertad Avanza. Bien. ¿Por qué? Porque como bien le mencioné a Ignacio, Macri ya puso su condición final para cerrar la alianza, pero a su vez también salió Adorni a hablar del PRO diciendo que ellos son un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 Pro, como que ellos quedaron obsoletos. ¿Qué opinan? ¿Tiene que haber alianza? ¿No tiene que haber alianza? Ignacio opina que sí, que ese porcentaje le va a ayudar a la Libertad Avanza. ¿Qué opinan ustedes? Para mí Adorni puede ganar por su cuenta, porque va a hacer un trabajo durísimo ahí en Sí, pero digo en general, si se da esta alianza general para las bancas, ¿le va a convenir a la Libertad o lo va a hundir? No, siempre le va a convenir porque, a ver, como lo explicó muy bien Ignacio, lo explicó muy bien, matemáticamente no tienen los votos que... Para ser mayoría. No. Para ser mayoría. Entonces no van a ser mayoría. Claro. La mayoría es el peronismo. Entonces tienen que aprovechar que el peronismo está dividido. En todo caso, el peronismo debería aprovechar que la Libertad Avanza y el PRO están peleados. De hecho, en Cava lo van a hacer. Creo que van a hacer una buena campaña y una buena elección con Leandro Santoro, tipo que no es peronista, que es radical, que es militante de Alfonsín, del Che Guevara. ¿Vos te acordás de esa charla que dio el impresentable de Santoro, una entrevista que dio y que en la biblioteca de su casa tenía al Che Guevara y a Alfonsín? O sea, tenés a un tipo ultra mega democrático que se autoproclamaba como el padre de la democracia, y al lado tenés a el guerrillero dictador golpista más grande de América. Entonces vos me decís, hay un poco de... Y ahora, sí, un poco de contradicción. Y ahora el tipo se dice que es peronista. Es raro. Es raro. Después vamos a hablar... Cuando estén más cerca, vamos a hablar de los candidatos. Sí, del armado político, porque el armado político ya de lo todos los partidos, que la verdad es impresentable. De algunos... No sabía quién votar. Yo, si estuviese en Buenos Aires, votaría Marra, de una. De una. Porque la verdad es que son impresentables. Hay partidos los en los cuales no conocés a nadie, conocés a una persona. Silvia Los Penatos, yo creo que en este caso, hoy la Libertad Avanza, si se alían con el PRO, el que va a ir de cabeza es Adorni. Así que... Sí, no. Yo a Adorni lo banco, a eso es lo que iba. Adorni yo creo que no hace falta de nadie, porque solo ya mide mucho. Ahora, en general, como estuvimos diciendo, le conviene esta alianza con el PRO.
Sí, más que con los peronistas, porque los peronistas no sabes nunca por dónde te van a salir, siempre son un ancla, quiera o no, porque tienen también ese 20% fijo que aunque te vean matando a una persona van a decir no, él no mató a nadie y te van a votar igual, pero no deja de ser la parte a la que nadie quiere llegar. Yo lo que les digo es que ser. el peronismo está dividido, pero no dejen crecer al peronismo. No dejen crecer al peronismo porque pueden sacar votos de la galera, pueden sacar votantes de abajo de la alcantarilla, de arriba de un helicóptero, de los edificios, de cualquier lado, y te pueden ganar una elección. Es más, así es el peronismo, a nivel país. Obviamente, veremos, acá no existe. Veremos si aprenden de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio en el momento en el que más fuerte estaban se dividieron y perdieron por eso las elecciones. Sí, veremos si aprenden y reparen esta fractura urgente, porque con este nuevo partido que lanza hoy Kicillof, vamos a ver cómo sigue el peronismo de cara a las Y le elecciones. estamos avisando a la Libertad Avanza. Así como en su momento le avisamos Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos? Le avisamos, todos los programas todo el día, Juntos le por el dijimos, Cambio? están siendo Juntos por el cargo y no Juntos por el Van a Cambio. perder y las así elecciones, van a perder las elecciones. Va a ganar Massa. Muchas predicciones dijimos antes de tiempo. Dijimos que Alberto Fernández era el peor presidente de la historia argentina y la gente nos puteaba porque fue antes de un montón de sucesos. Sí. Dijimos que Juntos por el Cambio iba a perder las elecciones, nos decían, están locos, ¿cómo van a perder? Y perdieron las elecciones. Escúchenos porque algo sabemos. algo podemos hemos hecho predecir. muchísimos anuncios también, así que algo sabemos. Bueno, nos vamos a despedir. Luego tenemos Sonidos del Litoral, el programa de Aldo, que si les gusta la buena música, tienen que quedarse en el Tienen que receta quedar, a escuchar Sonidos del Litoral. Bueno, les mandamos un abrazo enorme a todos. Gracias a nuestros fieles oyentes. Para los que nos escucharon por primera vez, recuerden, sábados de 11 a 2 y media, domingos de 12 a 1 y media, ¿por dónde, Máximo? Pueden hacerlo por FM Capital 95.3, pueden hacerlo por AM900, vía internet, escriben lt7noticias.com, hacen clic en la ventanita que dice escuchar en vivo y están sintonizados. También pueden bajarse la app de LT7 que está disponible para iOS y para Android. También por YouTube, buscando LT7, nos escuchan en vivo y nos pueden ver, o si no, los programas los resubimos a nuestro canal Jóvenes y No Tanto. En redes sociales, Instagram, Jóvenes y No Tanto también, para vernos y enterarse de mucho más cosas. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.